seminario denominado Los 10 errores más comunes y costosos en lubricación en equipos pesados. Este seminario ha sido preparado para poder apoyar a las empresas y a los técnicos y operadores, ingenieros que tienen labores de mantenimiento, a evitar cometer estos errores, como bien lo dice el título, que son muy comunes, pero no solamente eso, sino que impactan negativamente en los costos de operación de los equipos, ¿no? Por lo cual el rendimiento del equipo también cae. Entonces, lo que buscamos nosotros es evitar que esto se cumpla, ¿no? Existen errores, repito, comunes en lubricación de los equipos pesados y los costosos efectos que estos tienen para la salud de los mismos y de la competitividad, ¿no? A lo largo de mi carrera, que ya estoy a los 25 años de haber empezado con equipos diésel, vengo apoyando a diferentes empresas, instituciones, a implementar ciertas estrategias relacionadas con la lubricación y hemos visto a lo largo de nuestras consultorías y desarrollo de la actividad de ingeniería cometer muchos errores, ¿no? Sin importar el tamaño de la flota de los clientes. Entonces, en este seminario vamos a compartir con todos ustedes un resumen de estos errores y los costos que tienen efecto sobre la salud de los equipos, ¿no? Por lo general, los errores que vamos a ver son involuntarios, algunas veces son inadvertidos o incluso hay acciones que consideramos buenas prácticas, pero sin embargo no lo son, ¿no? Muchas veces las consideramos como buenas prácticas porque se han hecho de esta manera desde hace muchos años, ¿no? Venimos arrastrando problemas, este tipo de errores y año tras año, generación tras generación, se podría decir, y ya más que problemas o errores, parecen que fuesen temas cotidianos y de prácticas buenas, ¿no? Entonces, el principio del cambio va a estar basado en el reconocimiento de la incompetencia inconsciente, ¿no? ¿Qué significa? Que darnos cuenta que estamos haciendo algo erróneo, o que lo que hacemos puede ser efectuado de una mejor manera, ¿no? Esto es parte de la mejora continua. En muchas ocasiones, esto ocurre cuando vemos a alguien efectuar la tarea de una manera diferente y con mejores resultados que los nuestros, ¿no? Entonces hay que aplicar benchmark, los benchmark que las actividades son hoy en día reguladas para poder mejorar significativamente en este tema, ¿no? Recuerden que le llamamos incompetencia inconsciente. Entonces, de la incompetencia inconsciente vamos a tener que migrar hacia la incompetencia consciente, ¿no? O la pérdida de la inocencia, llamado también, ¿no? Entonces, ahora sabemos que hay una mejor manera de hacer las cosas y que la que usamos por mucho tiempo no era la mejor, ¿no? A partir entonces de este momento, de este seminario, las cosas nunca deben volver a ser iguales. Nos tiene que quedar en adelante adoptar tareas con buenas prácticas que nos lleven a la competencia consciente, ¿no? Migrar entonces de una incompetencia inconsciente, luego a una incompetencia consciente, para finalmente culminar en una competencia consciente. Y con el paso del tiempo, al desarrollar nuestras actividades de servicio, la aceptación de esta nueva manera de hacer las cosas y la repetición va a llegar a que esta competencia inconsciente que hemos tenido sea totalmente eliminada a través de la creación de un nuevo paradigma basado en una mejor práctica de servicio. Entonces, vamos a iniciar con los errores más comunes. Dentro del número 1 de nuestros errores es suponer que los lubricantes nuevos vienen limpios, ¿no? Muchas veces pensamos, hemos tenido esa percepción y pensamos, porque de una manera, de un criterio natural, porque a lo largo de nuestra vida, desde que hemos sido niños, cualquier cosa nueva la vemos con todos los componentes en muy buen estado, limpios, huelen bien, y a lo largo de la vida de estos componentes o cosas vemos que se van deteriorando, ¿no? Y entonces suponemos de que este lubricante que viene en un cilindro, en un balde, un galón,
en un tótem, está limpio. Ese es nuestro primer error, ¿no? Recuerden que los lubricantes nuevos siempre van a contener partículas sólidas y estas van a generar daños sobre los componentes de los equipos pesados. Entonces, recuerden que durante el proceso de fabricación, de elaboración de los lubricantes, siguiendo las normativas ISO en todos los casos, estos se van a contaminar por el efecto del proceso y los contenedores en los que se envasan, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay una contaminación que se va a originar durante la fabricación del aceite. Entonces, durante el proceso de elaboración de los lubricantes en general, estos se van a ir contaminando por efecto del mismo proceso y también porque los contenedores en los que se envasan también tienen un cierto grado de contaminación. ¿Correcto? Entonces, algunos lubricantes pueden estar realmente sucios, inclusive muy sucios, y al incorporarlos a los equipos pesados, se está introduciendo un elemento que destruye los componentes internos. Entonces, es siempre importante obtener una muestra de aceite, el aceite virgen o el aceite limpio, para ver el grado o el ISO de limpieza del mismo. Entonces, recordemos que los sistemas de control de calidad en la recepción debe asegurar que en los niveles máximos de partículas en el aceite cumplan las normativas, por ejemplo, las normativas del código ISO 4406. Entonces, voy a anotarlo esto acá porque es importante repasar los códigos ISO. Los códigos ISO del aceite. Yo les gustaría que, por favor, en adelante, ustedes puedan leer un poco más al respecto porque es importante tenerlo. El ISO 4406 es un código ISO muy importante que tiene que ver con la vida de los equipos. Muy bien, entonces, este es el código, esta es la normativa sobre el código de limpieza. Entonces, hay una pregunta aquí de Fernando Valentín. Como ya sabemos que siempre hay un grado de suciedad o de contaminación del lubricante, este aceite hay que pasarlo, este aceite limpio hay que pasarlo a través de un proceso de diálisis de aceite, ¿no? Entonces voy a anotarlo también. Hay que hacer una diálisis de aceite nuevo. En inglés los gringos lo llaman el kidney looping. Y este kidney looping, esta diálisis de aceite, es importante porque vamos a reducir violentamente el número de partículas contaminantes, no solamente el número, sino el tamaño de las partículas. Entonces, recuerden que debemos tener un proceso de control de calidad a través del análisis programado de aceite para determinar el código ISO 4406. Es decir, debemos utilizar este código para especificar los niveles máximos de contaminación sólida permisible en el aceite nuevo. Hay que consultar, hay que tener muy buenas relaciones con la empresa que nos vende el lubricante y esta a su vez con el fabricante del aceite, ¿no? El representante en el país, para conocer cuáles son el código ISO de limpieza exacto, de acuerdo a esta normativa ISO 4406, para sus aceites nuevos. Debemos eliminar. Normalmente nosotros utilizamos un aceite limpio, que es el código 1815, y luego también tenemos un código 1713, que es un aceite mucho más limpio, hasta 1513 inclusive en algunos casos, ¿no? Aceites extremadamente limpios. Entonces, recordemos, hay que utilizar el código ISO 4406 para especificar los niveles máximos de contaminación sólida permisible en los aceites nuevos. Y este es un gran punto de partida. Si nosotros queremos reducir los niveles de desgaste abrasivo en los componentes de nuestro motor, de nuestra transmisión, de nuestro sistema hidráulico, nuestros ejes delanteros, mandos finales, debemos conocer el código ISO del aceite limpio, del aceite virgen. Recordemos, en adelante, a partir de este seminario, muchos de ustedes deben sacarse la idea de la cabeza que el aceite nuevo que tienen ustedes que compran a Shell, a Mobil, a Castrol, a Texaco, a Chevron, a Caterpillar, son aceites limpios, ¿no? Tienen un grado de limpieza, sí, pero no son los mejores. Hay que hacer una diálisis de aceite para poder llegar a un código ISO muy aceptable y evitar los desgastes
abrasivos primarios que se pueden dar en muchos componentes. Entonces, recordemos, los niveles del objetivo de limpieza de lubricantes en operación nos van a reducir problemas y alargar la vida de los componentes mayores y menores de los equipos pesados, ¿no? Hay una pregunta aquí, Efren, buenas noches, Efren. ¿Ese délice se debe hacer si excede el límite de la norma? Mira, normalmente vamos a encontrar, Efren, y para todos ustedes, algunos códigos ISO 1815, pero la idea es llevar un aceite todavía más limpio, por eso que hay que hacer la diálisis de aceite. La diálisis de aceite consiste, Fernando, en utilizar una bomba externa con un sistema de microfiltración y utilizar en un recipiente, un gran depósito de aceite, una línea de suministro y una línea de retorno del tanque hacia esta bomba externa. Entonces, vamos a ir filtrando el aceite para reducir las partículas grandes, entre comillas grandes, del aceite, entre comillas limpio, para reducir el tamaño y el número de partículas a través de esta diálisis. Entonces, utilizamos una bomba externa conectada a una línea de suministro y una línea de retorno al tanque de aceite para que este aceite nuevo cada vez sea más limpio, ¿no? Entonces así se hace la diálisis de aceite y lógicamente tenemos que tener al costado un equipo que se llama contador de partículas para comenzar a medir, a tomar la lectura del código ISO 4406 que vamos a tener. Entonces, primer error, suponer que los lubricantes nuevos vienen limpios, ¿no? En una oportunidad tuve la suerte, ¿no? De evaluar los aceites peruanos, entre ellos el que produce Isopetróleo. Recuerdo haber hecho esto en el año 2010, hace muchos años, y vimos que el aceite de Cantoso era un aceite nuevo, muy, muy sucio. Estábamos con códigos casi 21, 19. Entonces, un aceite bien sucio, o sea, la planta en la cual se desarrollaba, había el proceso de elaboración del aceite y los contenedores que utilizaban realmente eran muy sucios. Esto permitió que esta empresa, Isopetrol, comience a tomar medidas correctivas de tal forma de mejorar sus procesos de fabricación y mejorar la limpieza de los contenedores en los cuales se almacenaba el aceite, ¿no? Tanto así que hoy en día un CAN 2 ya puede tener un código de 1815 sin ningún problema. Entonces, recordemos, los aceites nuevos no siempre están limpios. Muy bien, entonces el primer gran error que nosotros tenemos que desechar. Muy bien. El segundo error, almacenar los lubricantes en espacios libres o en lugares abiertos, ¿no? Abiertos. Entonces, los contaminantes en el medio ambiente van a ingresar a los lubricantes, aunque estos se encuentren en sus contenedores originales y estos estén sellados. Miren, podemos tener cilindros de aceite, baldes de aceite sellados y va a ingresar los contaminantes. Recordemos que hay que tenerlo bajo techo, en zonas cerradas, los aceites, no como lo que están viendo ustedes en esta vista, en la cual los aceites están debidamente ordenados, pero están en la intemperie, ¿no? Entonces la humedad y las partículas pueden ingresar por el intercambio de aire que ocurre al variar las temperaturas de operación. Las temperaturas, disculpen, medioambientales. Eh, yo recuerdo mucho, por ejemplo, que en Ferreiros, la sucursal de Chiclayo, en una oportunidad eh, llegó el camión con baldes de aceite nuevos, sellados, un día sábado, y ya era muy tarde, el almacenero se había retirado y el aceite lo dejaron a la intemperie, fuera del almacén, no estaba bajo techo, estaba expuesto al medio ambiente prácticamente, y para mala suerte, ese sábado en la noche llovió muchísimo en Chiclayo. Al día siguiente, el día lunes, encontramos el aceite pues mojado, las tapas de los contenedores, de los baldes de aceite, y lo que hicimos fue hacer una limpieza, está todo sellado, bueno, no ocurre nada. Entonces, sin embargo, recordando
clases de control de contaminación, y esta frase de que los contaminantes en el medio ambiente van a ingresar por efectos de la variación de temperaturas, y sobre todo por el contacto con el agua. Abrimos uno de los baldes de aceite que estaba en la parte superior del empilado, de cómo se había dejado el aceite, y ese aceite estaba contaminado. Tenía presencia de más del 4 por veces del valor máximo de agua que debería tener. Imagínense, y los recipientes estaban sellados. Abrimos dos, tres más, estaban en las mismas condiciones. Toda la hilera superior estaba totalmente contaminada el aceite. Entonces, una explicación, entre comillas, casi ilógica en nuestro cerebro, decir, ¿cómo? Pues si el aceite está sellado, ¿cómo va a ingresar? Es por ello también que Caterpillar tiene unas tapas, no sé si ustedes han visto alguna vez, hay unas tapas que se pueden colocar encima de los cilindros para protegerlos así estén totalmente sellados, al igual tapas en los aceites, ¿no? Pero lo fundamental es que el aceite debemos tenerlo siempre en lugares confinados, bajo un cierto grado de ventilación también, pero protegidos de la humedad y de las partículas de polvo o tierra, ¿no? Que hay normalmente en el medio ambiente. No sé si está claro este segundo tema que es importante. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende bien? Buenas noches, Ever. Buenas noches a los que están llegando. Muy bien, ¿no? Es un tema importante, ¿no? Almacenar los lubricantes en espacios adecuados, ¿no? Y no dejarlos en la intemperie. Muy bien, vamos ahora a ver el tercer gran error, ¿no? Que también se comete, ¿no? Que el usar contenedores abiertos para el manejo y aplicación de lubricantes, es decir, utilizar embudos, improvisar con cubetas, recipientes reutilizados, y en algunos casos botellas de gaseosa, ¿recuerdan, no? Acá alguna vez lo hemos hecho, no vamos a tirar la piedra y esconder la mano, alguna vez en nuestra infancia técnica lo hemos hecho, ¿no? Utilizar una botella de gaseosa cortada para llenar este aceite, ¿no? Entonces, pero sabemos hoy en día que esta es una de las prácticas más cerradas que encontramos, ¿no? Entonces, la improvisación con botellas de gaseosa, contenedores plásticos para transportar los lubricantes hacia el equipo pesado, es algo muy común hoy en día en las flotas, ¿no? En los equipos. Entonces, lo que pasa es que estos contenedores abiertos atraen, disculpen, atraen las partículas de tierra, de polvo y la humedad del medio ambiente. Y se introducen, ojo, se van a introducir de todas maneras en el lubricante, ¿no? Adicionalmente, muchas veces, o es muy común, que estos contenedores sean utilizados para una variedad de tipos de lubricantes. A veces usamos los mismos embudos para el aceite de motor, para el aceite de la transmisión, para el aceite de los mandos finales, para el aceite hidráulico, ¿correcto? Y recuerden que estos tipos de lubricantes y viscosidades son totalmente variables. Entonces, lo cual ocasiona la contaminación cruzada de estos lubricantes, ¿no? Eso se llama contaminación cruzada. Entonces, una pequeña cantidad de aceite hidráulico, por ejemplo, contaminado, contamina a un aceite, por ejemplo, de un mando final. Entonces, puede destruir. Entonces, imagínense la habilidad para controlar problemas. Entonces, la mejor práctica es comprar recipientes especiales para poder transportar los lubricantes que sean dedicados a un solo tipo y viscosidad de lubricante y que además pueden ser cerrados herméticamente, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental que debemos tener en cuenta. No utilizar en forma improvisada botellas de gaseosa, contenedores plásticos abiertos, que lo que van a conllevar es, por más que hayamos tenido un aceite muy limpio, con ISO 4406 adecuado, ¿no? Utilizando buenas técnicas o prácticas de lubricación, vamos a estar eh, en peores condiciones si este error 3 se sigue dando entre nosotros, ¿no? Entonces, desechemos este error, hay que usar contenedores apropiados, recipientes especiales, para la cual deben mantenerse un solo tipo y viscosidad de lubricante y no mezclar, no tener lo que llamamos la lubricación
la contaminación cruzada de los lubricantes, ¿no? Muy bien, entonces ese es el tercer punto, el tercer error que debemos desechar. Ahora vamos a ver el cuarto error, que también es muy común, donde se dice cualquier persona puede ser un lubricador, ¿no? Es un error letal, letal, ¿no? No podemos pensar en eso. Asignar las tareas de lubricación a cualquier aprendiz suele ser muy común hoy en día en cualquier campo, en cualquier tipo de equipos automotrices inclusive, ¿no? Un aprendiz, un jovencito, suele ser el que hace las tareas de lubricación. Se supone entonces erróneamente que cualquiera puede usar una pistola de engrasar o rellenar de aceite una máquina. Esta práctica es la que más costo genera a las empresas. Tener una persona improvisada, una persona, un aprendiz que no conoce las técnicas de lubricación. Entonces, esta práctica es costosa para cualquier tipo de empresa y tamaño de flota, ya que es verdad que las tareas de lubricación no parecen ser demasiado complejas, ¿no? O complicadas, pero también es verdad que un error pequeño en la ejecución de las tareas de lubricación puede tener un impacto elevadísimo en los costos eh, de operación. Entonces pensemos simplemente que qué pasaría si en vez de poner un aceite de engranajes, colocamos un aceite hidráulico o un reductor, imagínense. ¿Ah? ¿Qué pasaría con ese mando final? Entonces simplemente los engranes van a ser destruidos y la máquina estará paralizada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, el lubricador debe tener competencias relacionadas con el trabajo de lubricación, tener una administración del desempeño adecuado, conocer las técnicas, estar preparado, inclusive hoy en día en nuestro país, ITM está incorporando muy pronto la certificación de lubricadores, donde se dice este punto es fundamental. Cualquiera no puede desarrollar las tareas de lubricación si no tiene conocimiento pleno sobre las especificaciones de los lubricantes, sobre las fichas MSDS, las fichas de seguridad de los equipos, de los lubricantes, conocer los grados SAE, conocer los grados API, saber utilizar el aceite correcto en el compartimento correcto, en el tiempo correcto. Entonces, este cuarto error es muy costoso, ¿no? A veces utilizamos personas que son un practicante, al cual muchas veces las empresas no remuneran, y esta persona es el que nos puede mañana llevar a un fracaso y tener problemas serios. Casos hay un montón. Hay una pregunta del amigo Eka Massa, dice: ingeniero, buenas noches. En el caso de que un contenedor de aceite esté chancado, golpeado, ¿qué debemos hacer? Simplemente deberíamos retirarlo, Eka. Un contenedor que tenga un golpe va a generar despostillamiento posiblemente, y si no lo tiene, en cualquier momento lo va a tener. Inclusive la geometría puede generar algún tipo de puntos de concentración, si son metálicos, concentración de puntos de óxido, de corrosión inclusive. Entonces, ¿para qué nos vamos a generar un problema con un recipiente que cuesta el 0.001%, disculpen, dólares por galón, ¿no? O dólares por hora, disculpen, en el costo de operación? Entonces, los contenedores deben estar en buen estado, ¿no? Tienen que estar en buen estado. Los golpes pueden generar si no es visible a nuestros ojos, pero podría ser más adelante inicio de una rotura, una fractura, una rajadura que nos puede ser salir muy costoso más adelante, ¿no? Entonces, utilicemos recipientes que sean adecuados, que estén muchas veces señalados, que tengan las especificaciones adecuadas, que tengan algunos símbolos de advertencia de seguridad también, ¿no? Tenemos que identificar el producto, su SAE, su API, ¿no? Y la manera segura de la manipulación del mismo, ¿no? Entonces, regresemos a lo que hemos estado viendo este punto. ¿Cualquier persona puede ser un lubricador? No, tiene que haber competencias, ¿no? Puede ser muy costoso lo que hemos mencionado hace un momento. Muy bien. Entonces, el error 4, que muchas veces por ahorrarnos el dinero, salimos perdiendo.
Muy bien. Y el quinto error se denomina suponer que un técnico en lubricación debe convertirse en mecánico ya que aprendió a lubricar, ¿no? Eso también es otro concepto que tenemos, errado. Los técnicos de lubricación son técnicos que tienen competencias relacionadas con el trabajo de lubricación, ¿no? No necesariamente es un mecánico que va a desarrollar las tareas asignadas con estándar jazz, con habilidades, con herramientas, instrumentación, equipos, en la cual los fundamentos en motores, en transmisiones, sistemas hidráulicos, en análisis de falla, X cosas, va orientado más hacia dos caminos, ser un técnico de servicio o ser un técnico en mantenimiento y reparaciones. Entonces, el lubricador es una persona que tiene competencias que básicamente están relacionadas con sus actividades. Tan grave como el caso anterior de que cualquier persona puede ser un lubricador, también es pensar que una persona debe ascender de técnico de lubricación a un mecánico. Y no es así. Los técnicos en lubricación entonces deben tener un plan de carrera que permitan su desarrollo en la especialidad de lubricación y aspirar a crecer en conocimientos, experiencias, inclusive certificaciones. Entonces, la persona que debe desarrollar lubricación es una persona que debe tener un, un perfil de desarrollo profesional para poder llegar a tener inclusive un conocimiento, un expertise muy diferenciado al que desarrolla un técnico de servicio. Si yo soy técnico de servicio, ¿puedo convertirme en un especialista en lubricación? Sí, pero ya me quedo como especialista en lubricación, ya migré hacia ese campo. Entonces debemos aprovechar los conocimientos y la experiencia de los técnicos de lubricación, ¿no? Y que no nos aleja del riesgo de tener siempre novatos haciendo las tareas de lubricación y los peligros mencionados en el error número 4, ¿no? Entonces la evolución y el desarrollo profesional de los técnicos deben estar alineadas a las certificaciones hoy en día internacionales, ¿no? Que se tiene en la materia. Por eso que empresas muy serias permiten hoy en día tener esa posibilidad de que en nuestro país tengan personas especialistas con certificaciones internacionales en lo que es lubricación. Entonces, para especialistas en lubricación, hay dos categorías de técnico en lubricación de maquinaria, ¿no? Hay tres para especialistas en análisis de lubricante y una como ingeniero de lubricación en el caso de ingenieros, ¿no? Entonces, existe, imagínense, toda una línea de carrera para los técnicos en lubricación. Muy bien, vamos ahora a pasar al error número 6. Este es un error también muy interesante, es en que confiar que los filtros con que vienen equipados las máquinas nuevas estén adecuados a cualquier contexto operacional, ¿no? Entonces, esto no es así. En Caterpillar lo entendemos hoy en día muy bien, la verdad que lo tenemos muy desarrollado, inclusive tenemos las opciones ya en el SIS, en los sistemas, para poder identificar la utilización de diferentes tipos de filtros para diferentes contextos operacionales. Hay una pregunta de Fernando Valiente, dice, saliéndonos del tema de lubricación, un mecánico, ¿cómo puede acceder a las certificaciones? Sí, hay certificaciones, la línea de carrera se llama Service Pro, empieza con el nivel 5, Fernando, y puede llegar a nivel 1. Nosotros estamos viendo, empezamos en el año 2013 con un proyecto para hacer la certificación de habilidades tipo Service Pro. Inclusive nos reunimos con Ferreros en una oportunidad con la Gerencia de Desarrollo Técnico para homologar a los instructores de ITM. Entonces, la idea es, ellos tienen que dar los cursos de training y tener certificado. La idea, Fernando, es retomarla para que los técnicos de servicio, los mecánicos, puedan externamente, no necesariamente a través de un distribuidor, sino a través de una entidad como ITM, que es una entidad que tiene los avales del Ministerio de Educación del Perú, podamos certificar las habilidades de acuerdo a los niveles de Service Pro de Caterpillar. ¿Ya? Se podría hacer y ver en qué nivel estamos. Eso es importante porque un certificado así para un trabajo sería mucho más impactante decir, oye, soy técnico nivel 3, tengo todas esas habilidades. Y esas habilidades tienen que haber sido demostradas en un taller de certificación, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos y retomar el tema. Hoy en día que ITM
ya tiene una nueva empresa que se llama ITM Tractor, donde tenemos muchos componentes ya en reparaciones de nuestros clientes. Ahí podemos utilizar algunas cosas para ir desarrollando la certificación de habilidades y esto tenga pues un impacto positivo en el currículum vitae de los técnicos, ¿no? Bueno, dice, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos del contexto operacional? ¿Y cómo sé si ese filtro nuevo me sirve o no en ese contexto? Muy bien, para terminar lo que Fernando preguntó, dice, ¿ustedes dan las certificaciones o niveles? Lo vamos a hacer, Fernando. Nos falta poco para poder cerrar este tema. Eh, la verdad que es por un tema de tiempo y de personas, pero sí vale la pena. A mí me gustaría hacer una encuesta en el Facebook de ITM Maquinaria Pesada, de ver cuántos técnicos realmente quisieran certificar de acuerdo al CEDIS Pro, a los niveles del 5 hacia el 1, ¿no? Yo les puedo pasar las cartillas, ver qué habilidades deben tener. Solo tenemos todo esto que nos aconsejó Ferreros de nivel 5 hasta nivel 1, inclusive aquellas habilidades que son para el sector de gran minería. ¿Ya? Es un tema interesante que un día podemos hacer inclusive un seminario virtual para que conozcan ustedes cuáles son las habilidades que deben desarrollarse por nivel. Ya voy a hablar con técnico Wilbur Encomendero, con nuestro comunicador técnico, para programar mejor un seminario sobre las habilidades que hay que desarrollar por nivel. ¿Ya? Muy bien, entonces regresando al tema de este error importante de confiar que los filtros con que vienen las máquinas nuevas están siempre, se pueden utilizar en cualquier contexto operacional. Les puedo decir es que muchas máquinas se han diseñado para entornos genéricos que no corresponden a la realidad de operación de ciertos de los equipos, ¿no? Acuérdense que hay zonas donde tenemos temperaturas extremadamente altas, donde los factores de carga son elevadísimos, donde el factor de utilización es muy alto, en la cual no podemos tener un filtro estándar, ¿no? Debemos tener filtros que soporten altas temperaturas, filtros heavy duty, en las cuales podamos tener una mayor confiabilidad en los filtros. Hoy en día, por ejemplo, ustedes entran a la página de Donaldson, de Fleetware, de Caterpillar, tienen opciones de acuerdo a las zonas geográficas o temperaturas altas de operación o fríos, el uso de ciertos filtros, ¿no? Entonces, el contexto operacional de una máquina es lo que determina el nivel de limpieza también en que los lubricantes deben trabajar, porque hay zonas donde hay mucha tierra, mucho polvo muerto, por ejemplo, en las cuales ya la utilización de la microfiltración, ¿no? Entonces, no hay nada estandarizado, ¿no? Entonces, optimizar es la clave y para ello se requiere establecer un control de contaminación. Si estableciendo un programa de control de contaminación, este punto va a ser muy importante. Entonces, el control de contaminación del World Class también tiene 5 niveles. La primera estrella, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta estrella de control de contaminación. Entonces, hoy en día, el control de contaminación, entonces el control de contaminación ya es una exigencia. Sí, tiene que ver mucho con el micraje, Jonathan, ¿ah? Efectivamente. Entonces, vamos a ver ese tema. De acá hablamos un poquito sobre la certificación un poco más, ¿ya? Entonces, la clave es optimizar y para ello se requiere establecer un control de contaminación y remoción de partículas para poder conseguir los objetivos de limpieza de acuerdo a lo que hemos hablado del ISO 3406, ¿no? Entonces, para lograr estos objetivos, con frecuencia se requiere de mejorar la filtración con que las máquinas vienen, con los filtros estándar, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, instalar nuevos filtros, modificar la configuración de los filtros mediante arreglos en serie o en paralelo también, es otra opción, ¿no? Sin necesidad de tener la máquina. Entonces, hoy en día se puede instalar inclusive filtros complementarios que no van a modificar la presión de aceite, por ejemplo, del motor, ¿no? Entonces va a mejorar el tamaño de remover el tamaño de partículas de acuerdo a la aplicación. Entonces vamos a incrementar la relación beta, no sé si ustedes han escuchado ello, ¿no? Que es la eficiencia de filtración, instalar dispositivos de alerta para poder establecer el momento adecuado de cambiarlos, ¿no? Manómetros diferenciales, por ejemplo.
Entonces, estas son algunas de las acciones que permiten incrementar la vida de los componentes mayores y menores de las máquinas, ¿no? Entonces, es importante saber que tenemos opciones de filtros de acuerdo a temperaturas medioambientales elevadísimas o muy bajas y también sobre contextos operacionales de alta contaminación ambiental, ¿no? Entonces, hoy en día, esto asociado con la incorporación del ISO 4406, es importante tener en cuenta estos detalles. En algunos casos, inclusive, se puede instalar filtros coalescentes, ¿ya? Este es un tema muy, muy interesante, ¿no? Que hoy en día hay ojo y la calidad. No le podemos comprar el filtro a cualquiera. Cualquiera cualquier filtro no es el adecuado. Si ustedes hacen la referencia cruzada, yo tengo, por ejemplo, un filtro Caterpillar, el 1R0716, por ejemplo. Yo puedo encontrar en Fleetware la opción de ese filtro o el filtro mejorado de Fleetware para ciertas aplicaciones, igual en Donaldson. Entonces, es importante tener este concepto claro sobre la utilización de los filtros. No siempre el filtro con que viene la máquina es el mejor filtro. Muy bien. El séptimo error, también importante, en aquellos recipientes o contenedores hoy en día donde almacenamos el aceite. ¿Ya? Entonces, a esto lo llamamos confiar en que los respiraderos de los depósitos, o también llamamos filtros respiradores, ¿no? De los depósitos de aceite están adecuados a cualquier contexto operacional. También es importante este detalle. ¿Ah? Muchas máquinas vienen equipadas con sistemas auxiliares externos de tanques con sistemas de respiración o tapones que pueden funcionar en un entorno genérico, pero que deben ser mejorados en función de los requerimientos de confiabilidad, disponibilidad de la máquina, como hemos dicho anteriormente, el factor de utilización, factor de carga y todo ello. Entonces, muchos respiradores son solo tubos, ¿ah? Ojo, que le llamamos nosotros cuellos de ganso, no sé si ustedes han escuchado. Otros son mallas de alambre y en algunos casos filtros de baja desempeño que permiten el paso de partículas del ambiente y humedad que van a contaminar más adelante a los sistemas a los cuales se incorpora este aceite. Entonces, la selección del respiradero adecuado debe estar sincronizada así con los objetivos de limpieza del lubricante. Entonces, nada sirve tener código de limpieza liso si no tenemos los depósitos o los grandes tanques de aceite, bueno, sistemas de make-up, también lo llamamos, también con estos sistemas de filtración adecuados, ¿no? Entonces, muchos de los filtros de alto desempeño pueden retener partículas hasta menores a una micra, ¿no? Y remover la humedad de aire para que el lubricante se mantenga limpio y seco. Recuerden, ¿no? Limpio y seco. Muy bien. Hay algunos filtros que sí tienen fichas técnicas. Yo voy a averiguar dimensiones, el tipo de elementos filtrantes, el papel que utilizan, algunas técnicas de fabricación, inclusive, ¿ya? Entonces, existe filtros diferentes de micraje porque depende mucho del medio ambiente. Hay zonas donde eh, tenemos partículas muy, muy pequeñas como la arcilla o la tierra muerta, ¿no? Pero en cambio hay otros sitios donde tenemos cantos rodados, gravilla, grava, en las cuales los filtros estándares son más que suficientes. Muy bien. O en zonas donde, por ejemplo, trabajamos dentro de plantas industriales, donde no hay una excesiva contaminación en muchos casos, ¿no? Muy bien, vámonos a ver entonces al siguiente error, que es el error número 8, el error número 8, que se denomina dejar que los técnicos en lubricación decidan la manera de efectuar las tareas de lubricación. ¿Va? La manera, el procedimiento de efectuar las tareas de lubricación. Entonces, lo que hay que hacer es reunirnos a reunir a los técnicos en lubricación y pedirles que todos hagan la misma tarea, ¿no? Es muy probable que cada técnico haga la tarea del servicio de una manera diferente, conforme a su experiencia, conforme a sus conocimientos, e inclusive conforme a su estilo, ¿no? Entonces, cuando los métodos de lubricación son variables, dependiendo de la persona que lo ejecuta, los resultados son impredecibles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Establecer un procedimiento de lubricación o tareas estandarizadas de lubricación,
¿no? Entonces, el procedimiento de lubricación de cada una de las tareas debe ser diseñado conforme a los best practices, ¿no? A las mejores prácticas, documentados y lógicamente bajo un entrenamiento, para que todos los integrantes del equipo de lubricación hagan las tareas de la misma manera. Entonces, esto se llama estandarizar. Entonces, la estandarización es una forma de asegurar la sostenibilidad de un programa cualquiera que sea su naturaleza. Equipos de movimiento de tierra que trabajan en construcción pesada, que trabajan en minería subterránea, que trabajan en tajo abierto, que trabajan en carreteras, que trabajan en agriculturas. Entonces, cualquiera sea la naturaleza o el sector económico, la estandarización va a ayudar muchísimo a que las tareas se realicen siguiendo procedimientos, valga la redundancia, estandarizados, que nos van a permitir que venga quien venga a desarrollar las tareas de lubricación, lo haga siempre bajo procedimientos establecidos por la empresa. Sí, esta es buena pregunta que me está haciendo Jonathan Camacho, lo vamos a responder luego. A ver, voy a responderles que ya terminando la 10ª diapositiva, vamos a quedarnos a conversar con todos ustedes que tienen estas preguntas. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a hacerlo, no se preocupen. Entonces, este es un tema fundamental, ¿no? Tenemos que estandarizar las tareas. Vamos ahora a pasar al error número 9. Dice usar el análisis de aceite como una herramienta para monitorear el comportamiento de la máquina, ¿no? Usar el análisis de aceite como una herramienta para monitorear el comportamiento de la máquina. Es otro error importante. Aunque la estrategia, ojo, de monitoreo de condiciones basada en lubricación, basada en el análisis de aceite, tiene un origen netamente predictivo, ojo, no es en esta parte donde se obtienen los mejores beneficios, ¿no? Entonces, el análisis del lubricante tiene entre su fortaleza la identificar las causas del desgaste de los componentes de la máquina. Entonces, un programa diseñado de manera proactiva, dirigida a localizar la causa y no el efecto, la causa raíz, lógicamente, nos puede identificar los modos de falla más peligrosos que van a atentar contra la vida de las máquinas. Entonces, muchos de estos modos de falla tienen su origen en el proceso de lubricación, otros no. Y al ser identificados, las correcciones pueden ser efectuadas para eliminar la causa raíz y este no se repita. Entonces, no solamente el análisis de aceite es importante, no debemos usarla solamente como única herramienta para monitorear el comportamiento de la máquina. Es una de las herramientas. Tenemos otras, ¿no? Tenemos la espectrografía, tenemos la horoscopía, el análisis vibracional, tenemos las pruebas en general de AT2, ¿no? Entonces, por otro lado, la regenería de la estrategia del análisis lubricante, hoy en día incorporando instrumentos, entonces lo que acabamos de hablar, muchos instrumentos estos son de campo, o instrumentación a los equipos que son críticos durante la operación, nos va a ampliar la vida de los componentes de la máquina, ¿no? Hoy en día sabemos que haciendo los AT1 y los AT2 con instrumentación adecuada, podemos incrementar hasta 6 veces la vida de los componentes de los equipos. Este es un dato reciente que yo he podido tener de un congreso que llevé, un congreso internacional, ¿no? Podemos llegar hasta 6 veces la vida del equipo, ¿no? Muy bien. Y el último error para poder pasar a las preguntas que nos están haciendo es hacer el análisis de aceite y aún, ojo, hacemos el análisis de aceite y aún así efectuar cambios de aceite basados en el orómetro, basados en el tiempo. Este es lo peor, ¿no? Invertir tanto dinero a veces en la lubricación, en el análisis de aceite y para que puedas cambiar el aceite y filtros de acuerdo a lo que indica el manual, ¿no? De acuerdo a la recomendación del manual. Entonces, con esto creo que respondemos algo de la pregunta que nos ha hecho Jonathan, ¿no? ¿Cómo darse cuenta de que se debe cambiar el filtro de aceite o necesariamente debemos hacer caso a las horas de operación? No necesariamente hacer caso a las horas de operación. Entonces, si hacemos, Jonathan, si hacemos análisis de aceite, ya no tenemos que basarnos en el orómetro recomendado por el fabricante. Hoy en día muchas empresas grandes, sobre todo las mineras, establecen cambios de aceite basados en orómetros, ¿no? A pesar de que ya tienen las máquinas
bajo un programa de análisis de aceite, que puede identificar el momento de la degradación o la contaminación del lubricante para poder removerlo en el momento oportuno. Entonces, la estrategia de cambio de aceite debe estar basada en su condición, lógicamente. Por eso hacemos el análisis de aceite, ¿no? Entonces, permite optimizar la vida del lubricante en función de su degradación y la protección, lógicamente, al equipo. Entonces, los cambios de aceite basados en el orómetro no garantizan que el lubricante tenga las condiciones para proteger a la máquina al llegar al final de su vida, ¿no? Y se corre el riesgo de que el aceite de lubricante esté aún en buenas condiciones y de esa manera se desperdicie su vida, ¿no? Entonces nos sale mucho más costoso, ¿no? Entonces el impacto mayor va a ser en el costo y el efecto, lógicamente, al medio ambiente. Entonces, mejorar, alargando los intervalos de cambio de aceite, vamos a remover menos cantidad de aceite por año, ¿no? Imagínense en una flota, cuando optimizamos usando el uso del SOS, el análisis programado de aceite. Entonces debemos basarnos en ello, basarnos en condición. Es muy importante. Por eso que el mantenimiento preventivo, que nació en los años 60, ya no debe ser el que nos siga rigiendo hoy en día, sino más bien las actividades predictivas como el análisis de aceite. ¿Cómo se hace un análisis de aceite? Hay que extraer una muestra de aceite, esta tiene que tener información. Creo que vamos a hacer un seminario también, cómo tomar una buena muestra de aceite, ¿no? Creo que vale la pregunta, Jonathan, porque es un tema largo y yo estoy seguro de que te vamos a tener mucho tiempo como alumno virtual y vamos a resolver esas preguntas que tú tienes, para que todo el mundo sepa cómo se desarrolla, ¿no? A ver, ¿qué preguntas tenían? Con esto hemos llegado a finalizar este seminario que era corto, pero que hablaba de los 10 errores más comunes y costosos en lubricación, ¿no? Los 10 puntos, errores que hemos visto el día de hoy. Recuerden que hemos empezado hablando sobre un primer gran error, sobre que suponer que todos los lubricantes nuevos vienen limpios. Segundo, recuerden, almacenar lubricantes en espacios que estén abiertos. Tercero, el uso de contenedores abiertos para el manejo y la aplicación de lubricantes, ¿no? Y también pensar en el cuarto error, que cualquier persona puede ser un lubricador, ¿no? Y recuerden que el quinto error nos hablaba de suponer que el técnico en lubricación debe convertirse en un mecánico, ya que aprendió a lubricar. Totalmente falso. El error 6, confiar en que los filtros con que vienen equipados las máquinas están adecuados a cualquier contexto operacional. El 7, recuerden confiar en que los filtros de respiración, ¿no? Con que vienen los equipos, las máquinas auxiliarmente, también están adecuados para cualquier contexto operacional. El error número 8 era dejar decidir a los técnicos en lubricación que decían la manera de efectuar las tareas de lubricación, ¿no? No estandarizarlas. El error 9, usar el análisis de aceite como una herramienta de monitorear, comunica herramienta de monitorear el comportamiento de una máquina, habiendo otras más, y que son también importantes y complementarias. Y el error 10 que vimos hace un minuto, hacer análisis de aceite y aún así efectuar el cambio de aceite basado en el odómetro, ¿no? Entonces, vamos a cambiar estos errores, con esto, este seminario está quedando grabado. Ahora voy a dejar de grabar para poder responder a las preguntas que tienen ustedes. Si son sobre dedicación o las preguntas que me hicieron sobre técnico. Yo le voy a responder a Jonathan diciendo de que vamos a hacer un seminario sobre el análisis de aceite, ¿correcto? Cómo tomar una buena muestra de aceite y todo ello. Es importante que lo tengamos bien claro, ¿ya? Eso sí, vamos a hacerlo. Pero creo que también había otras preguntas. No sé, a ver, por favor, lo pueden repetir. Yo ya con esto les agradezco. Voy a cerrar la grabación, pero sí puedo seguir respondiendo las preguntas que